buenas noches a todos los que nos van a sintonizar en otro programa más de Utopía Fútbol. Hoy, como siempre, hoy tenemos el honor de contar con dos eminencias. Uno que en lo personal es como un padre para mí, me ha enseñado muchas cosas tanto en lo futbolístico como en la vida, y el otro es un grande del futsal nacional, mundialista en 2 ocasiones, y eminencia, como lo dije, en el balompié panameño. Bienvenido el profe Saúl Rodríguez, el profe Porfirio Rebolledo y mi hermano y colega Benjamín Mirones. Bienvenido, Benjamín. ¿Qué tal, Ipsio? Buenas noches. También al profe Saúl, al profe Rebolledo, agradecerles la oportunidad de estar acá con ustedes hoy compartiendo lo que es una conversación, no es una entrevista. Y para que, como bien menciona Ipsio, nos cuenten un poco de sus experiencias y lo que han aprendido a través del camino. Y en esa manera quiero preguntarle a ambos que nos cuenten un poco cómo nace su amor y su vocación hacia el deporte en general. No sé si el profe comienza o me da la oportunidad a mí de comenzar. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, mi historia es un poquito, se puede decir que sencilla, porque desde muy pequeño mis hermanos jugaban fútbol, me empezó a gustar, a llamar mucho la atención el deporte. Era un niño muy inquieto, era un niño bastante hiperactivo, así que canalizaba, creo que esas energías a través del deporte. Después, ya estando un poco más grande, tuve la oportunidad de darme un poco más de cuenta de cómo un entrenador o un profesor de educación física podía impactar en la vida de un estudiante, un joven. El profesor Leoncio Aguirre, mediante unos entrenamientos que estuve yo con él cuando él fue mi profesor en el colegio, me despertó esa vena de querer aprender más de deporte en líneas generales. Después tuve la oportunidad de viajar a La Habana, Cuba, a la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, donde me formé profesionalmente, pasé 5 años por allá. Y bueno, una vez regresando aquí a Panamá, entré a trabajar como coordinador de deporte en la USMA, y ahí utilizaré las palabras que me dijo el profesor Rebolledo cuando empezamos a tener una relación profesional y de amistad. Me picó el gusanito del fútbol sala y bueno, aquí estoy, prácticamente muy metido de lleno en el deporte y sobre todo en el futsal. Bueno, buenas noches a todos, a Saúl, a los chicos y a todos los que estén ahora mismo como audiencia. Bueno, prácticamente en Panamá todos salimos del fútbol, porque el futsal es una variante del fútbol. Yo también jugué fútbol, también tuve el privilegio, soy egresado de la Universidad de Santa María la Antigua. Trabajé también allí, hice mis primeros pininos como director en la USMA. Luego dirigí distritoriales y estando en la USMA, que hacían las ligas estas de la Liga Premier, me llega un chico que tuve yo en una escuela de fútbol y él jugaba por un equipo que se llamaba Alcaldía La Cumbre en el 2002, era la Copa Pepsi. Y ya Alcaldía de Cumbre había perdido un partido, entonces él me dijo que si yo me atrevía a dirigir el equipo. Yo dije, ¿cómo no? Fui allá a coche de ahí de Villalucre, y hablé con el sobrino de Willy Coche, que tiene el mismo nombre, y me dieron el equipo. De una vez allí, una anécdota, me trae a Jaime Penedo de una vez, fue mi arquero. Reestructuré el equipo y lo llevamos a la ronda siguiente y bueno, hicimos un recorrido. Jaime prácticamente jugó futsal por la gran amistad que tiene conmigo y también yo lo dirigí ahí en la USMA, entonces reforzamos el equipo y logramos clasificar el equipo. Y bueno, de ahí inició lo que es futsal 2002 hasta la fecha, pero siempre me he vinculado con el fútbol. Dirigí ANAPRO en un tiempo, segunda, subimos al Pan de Azúcar y dirigimos por 6 partidos en la primera. Eso estamos hablando de 2004, 2003-2004. Hemos dirigido femenino, conjuntamente con el profesor Saúl, que ha trabajado conmigo en Plaza Amador femenino. También dirigimos a las Venus Santana en el tiempo de ANAPRO. O sea, chicos, nosotros venimos
del tiempo de la ANAPRO, de la ANAFUFE en fútbol y toda la vida en futsal. Preguntarles qué opinan sobre dejando a un lado el futsal, ya vamos a entrar en materia, me gustaría que me dieran su opinión sobre la actualidad del fútbol panameño. ¿Qué piensan sobre la actualidad de hoy del fútbol panameño? Se habla mucho de técnico de Panamá, pero no hay liga, no hay jugadores, los jugadores sufren, los directores técnicos sufren, los árbitros sufren. ¿Qué opinan, profe, sobre la situación del fútbol panameño actual? Mira, para conocer el deporte hay que saber la historia. Es como el país, para no cometer los mismos errores. La ANAPRO, como ANAPRO, empezó en el año 88. Antes era la Liga Distritorial. O sea, la selección de Panamá la sacaban de la Liga Distritorial, ¿no? Lo que hoy en día es Liga Distritorial. Hay que aceptar que fueron gente visionaria y de mucho amor y mucha pasión por el fútbol, sacando de su bolsillo, ¿verdad? Pudieron hacer una liga que se llamaba ANAPRO. Después pasó a ser el EPF, pero el modelo económico se quedó atrás. O sea, el modelo económico se quedó atrás en el sentido de que ellos armaron una liga sacando de sus propios recursos y hasta el sol de hoy eso ha sido así. Entonces, al llegar la pandemia, sus empresas se han visto afectadas, sus ingresos se han visto afectados, ellos también tienen familia. Entonces, yo veo que la gente, no, que los clubes es un modelo viejo, antiguo, de más de 30 y pico de años. Creo que ahí fue un error, no modernizarlo en el aspecto de patrocinadores, de buscar más patrocinadores, de buscar abonados, así como hacen en el fútbol europeo. Entonces nos quedamos con un modelo viejo de donde yo saco de mi bolsillo, pero ahora no se puede sacar del bolsillo. ¿Por qué? Porque están afectados. Entonces, claro que eso perjudica a los jugadores, a las jugadoras, a los técnicos también, a los árbitros, a todos. Claro. Pero la realidad es que la culpa tampoco no tienen ni los jugadores, no tienen ni los clubes. Entonces, hay que tratarse una transformación del modelo económico y buscar más apoyo en la empresa privada y más apoyo también en el gobierno. Bueno, prácticamente el profe lo ha dicho todo. Hay que buscar la evolución para que nuestro fútbol siga creciendo. Ya nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en un mundial y bueno, fue un paso muy grande. Ahora tenemos que seguir dando esos pasos para que el fútbol en todas las categorías, en todas las ramas, se vea afectado de manera positiva. Yo tengo una preocupación que en estos días creo que fue, si no me equivoco, en una de las entrevistas que hicieron aquí, comentaron acerca de la preparación física de los jugadores también, que hay que tener muy en cuenta ahorita mismo ese trabajo. El trabajo del preparador físico en esta nueva normalidad, ahora que vamos a empezar, si todo sale bien y Dios quiere, la liga nuevamente, tener en cuenta mucho la preparación física de los atletas. O sea, el papel del preparador físico va a ser muy importante, porque si se dan cuenta en las otras ligas, se tuvo un plazo de prácticamente un mes, pero obviamente ellos tuvieron un trabajo durante el parón, que creo que aquí en Panamá, lastimosamente, por nuestra realidad, la mayoría de los jugadores no pueden o no pudieron hacer una preparación física. Así que hay que tener muy en cuenta eso, para que la liga como tal no se vea afectada por la cantidad de lesiones que puede haber. Y bueno, yo creo que el profe ya había dicho todo lo que yo también pienso, mejorar el modelo económico y obviamente también hacerlo mucho más vistoso para que el público asista en mayor cantidad a lo que es los partidos, no solamente a los partidos de la selección, sino a nuestra liga, que es la que nos nutre de jugadores. Aprovechando la oportunidad de preguntarle a ambos que han tenido trayectoria a nivel deportivo universitario, quisiera que me hablaran un poco de este ámbito que se ve descuidado por mucho tiempo. ¿Qué tan importante es el desarrollo y la mejora estructural del deporte universitario, como hay otros modelos en otros países? Podríamos hablar de Estados Unidos, que es muy diferente, pero por lo menos qué se puede copiar o qué se puede traer y mejorar eso, que es importante sin duda también. Bueno, mira, lo primero
creo que Saúl también va a coincidir conmigo. Mira, aquí en Panamá creo que hay estamos llegando casi a 40 universidades. Y pregúntate cuántas tienen instalaciones deportivas. De ahí partimos, ¿verdad? Hay universidades que no tienen instalaciones deportivas. Entonces ya de allí tú te das cuenta de que para esa universidad el deporte está no en un segundo, en un quinto, sexto plano. Entonces tenemos que empezar primero por las universidades, por dentro. O sea, el trabajo tiene que ser por dentro de las universidades para después sea proyectado y después se pueda buscar el apoyo de patrocinadores. Como tú sabes que hay la UPF, estos muchachos son puros patrocinadores y ellos son estudiantes, son jóvenes. Entonces, los encargados como el profesor Saúl, que es coordinador de deporte, los diferentes coordinadores tienen las manos atadas. ¿Por qué? Porque de repente la UMA puede tener instalaciones, pero de repente tiene algún déficit en implementos o no tienen dinero para las inscripciones. Hay otras que no tienen instalaciones, pero sí tienen los recursos. O sea, que no, o sea, tiene que haber instalaciones, recursos económicos, el recurso humano está, ¿ves? Pero creo que la universidad tiene que verse por dentro. Todas tienen que tener instalaciones deportivas porque sus equipos necesitan entrenar. Todas tienen que tener entrenadores y coordinadores de deporte. También tienen que tener recursos para las inscripciones, para los uniformes, para la movilización de los jugadores y del cuerpo técnico. También, ustedes saben que hay torneos internacionales. Por ejemplo, yo trabajo en la Universidad de Panamá y nosotros cada año, bueno, este año íbamos a Guatemala a unos Juegos Centroamericanos. No pudimos ir por la pandemia. El otro año puede ser en Dominicana. Entonces, siempre preparándonos. Entonces, con las uñas se trabaja, se trata de hacer un trabajo, ustedes lo saben, ustedes son atletas, ustedes saben que hacemos las cosas casi con las uñas. Nosotros como técnicos quisiéramos hacerlo mejor y darle más apoyo y más, pero tenemos que hacerlo con lo que tenemos. Entonces, hay universidades que ni eso tienen. Entonces, yo creo, chicos, profesor Saúl, de que cada universidad debe revisar sus planes, revisar sus prioridades deportivas para después entonces buscar ese apoyo y hacer una liga competitiva. Y como tú dices, buscar ejemplos en universidades internacionales, de becas, de intercambio, etcétera, etcétera, para que entonces, porque mira, por ejemplo, la Universidad de Panamá siempre va a competir internacional, pero las privadas no tienen esa oportunidad, a menos que sea una selección nacional. Nosotros a veces hablamos de ese mismo tema, creo que algunas veces lo comenté con usted, Benjamín, inclusive con Ipsio, de que aquí, aparte de lo que dijo el profesor, hay que buscar también lo que es la identidad deportiva dentro de las universidades. O sea, todo eso que dijo el profesor, yo meto también la identidad deportiva, ya que muchas veces, y lastimosamente, cuando hacemos torneos, aparte de la UPF, que como dice el profesor, es a punta de patrocinio, los muchachos lo están haciendo bastante bien. También nosotros tenemos la de UPA, que es la Asociación Deportiva de Universidades aquí de Panamá. Pero los torneos de UPA no se ven mucho, no se promueven mucho. También teniendo en cuenta las cosas que dijo el profe, no contamos con las instalaciones, el apoyo de las universidades, a veces, desde mi punto de vista muy personal, considero que a veces flaquea porque a veces creo que lo ven más como un gasto y no como una inversión que pueda atraer a más jugadores o atletas universitarios, que también en algunas conferencias que he estado últimamente hay un vacío de cuando tú sales del colegio a las universidades, como dice el profe, no hay becas deportivas o hay muy pocas becas deportivas, muchos atletas se pierden en el camino porque dicen, ven acá, yo no me voy a meter a la universidad porque no hay nada que me llama la atención. Si tú pones un plan deportivo que ayude a que esos atletas potencien sus capacidades, sus habilidades y obviamente no descuiden la parte educativa, que es muy importante, porque hay que ser integral, eso haría que muchas, tanto en femenino como en masculino, porque saben también que el profesor y yo manejamos la categoría femenina, eso haría que muchas jugadoras y muchos jugadores, no solamente en fútbol sala, sino baloncesto, voleibol, ajedrez, tenis de mesa, todos estos deportes, se quieran meter a la universidad a estudiar y obviamente a practicar ese deporte que tanto le apasiona. Y creo que eso haría crecer el deporte de manera infinita, porque si tenemos una base de escuela, colegio y universidad,
coño, hacemos que el deporte sea más llamativo, que si de repente, el profe lo dijo, nos metemos a X universidad y de ahí buscamos una beca para el extranjero, o los famosos intercambios que tienen las distintas universidades. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero como dice el profe, los que estamos metidos en el deporte a veces trabajamos con las manos amarradas, y no solamente por, 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 porque nosotros no podamos hacer las cosas, sino porque estamos limitados y obviamente trabajamos, como muy bien lo dijo el profe, con las uñas, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. A veces nos apoyan un poco más, a veces no nos apoyan, también más, va mucho teniendo en cuenta la dirección que hay de turno, porque si a los cabecillas de la universidad les gusta mucho el deporte, le van a meter la mano, pero si de repente no lo ven como lo dije anteriormente, como algo que te va a hacer crecer la universidad, lo ponen, como dijo el profesor, de cuarto, quinto hasta sexto lugar. Para que tenemos prácticamente la misma opinión. Para ambos profes, mi profe Saúl dio en el clavo con la pregunta que quería seguir, porque digamos que me gustaría que profundizaran un poquito más en este tema, porque digamos que un muchacho, sabemos cómo es Panamá, no pudo mostrarse tiene talento, pero no pudo mostrarse como era, y viene su época universitaria, y ve la universidad como un filtro para que, digamos, ¿por qué no? Un club, una selección o algún scout lo vea que tiene el talento y se puede llevar a este muchacho a algún club, algún equipo para que siga fortaleciendo esas fuerzas. No sé, profe, si se ha planteado esto de darle, por lo menos si el muchacho va bien en la universidad, darle la oportunidad de irse a otro país, a desarrollar su fútbol también con las muchachas, porque el profe Saúl sabe, hay buenas muchachas que juegan bien al futsal, al fútbol, y que a lo mejor nunca la han visto en ningún club ni nada. Mira lo que está pasando hoy en día con la pandemia. El jugador en Panamá tiene que estudiar. No puede vivir del fútbol. Aquí dice que quieren vivir del fútbol. No, aquí no se puede vivir del fútbol. Porque mira lo que está pasando. Ahora muchos se quejan de que viven de esto, que no tienen. Aquí hay que jugar y estudiar. Porque como tú lo dijiste, si ellos juegan y son buenos y tienen buenas notas en la universidad, pueden apelar una beca más bien en Estados Unidos, y en Estados Unidos conectarse a un equipo de MLS, ¿verdad? O sea, esa es la conexión, deporte, estudio, MLS. Profe, disculpe, o a Colombia también, o aquí en Costa Rica también. O a Colombia o a Costa Rica también se puede, pero estoy hablando en el modelo universitario de Estados Unidos. Correcto. No es lo mismo que yo sea un buen jugador y un buen estudiante, se me abre la puerta para una beca universitaria y después allá puede que me vean. Pero el que nada más juega fútbol y no estudia, entonces esto va a hacer que abran mucho los ojos los muchachos aquí en Panamá. Y más los que están en reserva, que prácticamente están en esa edad de sexto año por ahí, de que tienen que seguir estudiando. Lastimosamente esta pandemia ha abierto los ojos a muchas cosas. Y una cosa es de que el jugador en Panamá tiene que tener estudios para no solamente si puede salir, si no puede salir, dedicarse a otra carrera. Exactamente, bueno, es la misma idea y sigo el hilo del profe y lo que está diciendo usted, Ipsio. Aquí hablo como coordinador, nosotros hemos tenido muchas reuniones, inclusive en una reunión hace un par de años se habló de presentar un plan de estudio para crear más becas, pero es un poco difícil porque obviamente cada universidad, tanto las privadas como las públicas, tienen su funcionamiento interno. Entonces es un poco difícil, no digo que es imposible, pero es un poco difícil llegar a un punto para que haya como un mismo criterio y decir, ven acá, en la UP vamos a utilizar este criterio, bueno, ahora todas las universidades van a tener el mismo criterio deportivo para las becas. Hay universidades, como lo dije anteriormente, que tienen un poco más de visión deportiva y dan más becas. Hay otras universidades que prácticamente, y el profe lo sabe, Benjamín lo sabe, usted lo sabe, que también jugaron universitarios, que prácticamente sacan los equipos de allá para allá, juegan un torneo y se pierden 2, 3, 4 torneos porque no hay ese intercambio de jugadores, no hay una evolución de jugadores, son los mismos, y cuando ese equipo ya termina, prácticamente hay que esperar que entre otra camada nueva de jugadores. Entonces, sí se ha buscado, pero no se ha logrado plantar
ese referente para que obviamente más estudiantes salten del colegio a la universidad y, como lo dice muy bien el profe, se preparen no solamente para el fútbol, sino para la vida, porque lastimosamente el fútbol es muy cruel en ese sentido. Si tú te vas a las grandes ligas o a los profesionales, teniendo sabiendo la cantidad de jugadores que hay a nivel mundial, el porcentaje que llegan a vivir del fútbol es muy poco. Y es lo que lastimosamente también tenemos que ver. No solamente ver la parte cuando el jugador triunfa, sino todo lo que hizo para llegar a ese punto donde triunfa, todos los sacrificios. Y también, si se dan cuenta, el fútbol en las grandes ligas ha evolucionado, donde las canteras de esos equipos obligan a los jugadores a estudiar. No es como antes, que si no quieres estudiar, no estudias y juegas. Ahora no. Ahora, si tú no estudias, posiblemente hasta te saquen de esa cantera y pierdas la oportunidad de un futuro en el deporte. A mí me gustó mucho el profe Rebolledo, que está en la UP. Hicieron un viaje hace como 5 años, 6 años a Medellín, Colombia, como una selección de universidades. No sé si recuerda, profe Saúl, que se fue Nicolás en ese grupo hacia Medellín y no se ha hecho más. Entonces me imagino que eso fue muy motivante para esos muchachos, pero no se ha vuelto a hacer también. Bueno, es como te dije, hay 2 torneos. Los torneos centroamericanos participan nada más las 5 universidades estatales. En esa está la UP, la Tecnológica, UDELA, UNACHI y UMIT. Pero cuando son torneos centroamericanos y del Caribe, ahí sí hay que sacar una selección. ¿Sí? Cuando son centroamericanos, creo que son el otro año. Este año era centroamericano. Pero el otro año, si son centroamericanos y del Caribe, ahí sí hay que sacar una selección y pueden entrar las universidades privadas. Pero el profesor Saúl sabe eso también. A veces, si escogen a un jugador de la privada, a veces no tienen el apoyo económico, porque hay que pagar pasaje, etcétera, etcétera. No hay apoyo económico y el jugador a veces se queda. Por ejemplo, si a mí me dan la selección y yo tengo 2 de la UMA, uno de la Latina, uno de UMI, de la UIP, por decirlo ahí cerquita, y cuando los muchachos van a la universidad le dicen no tenemos, tengo que recortar y llevarme 4 de la UP. Por muy buenos que sean. Eso pasa, pregunta la profesora. Eso pasa, o sea, yo entré en el 2010 a la USMA, en el 2011 hubo un viaje, de la universidad fueron 4 jugadores en fútbol sala, 2 femeninos y 2 masculinos. En ese momento la universidad dio el apoyo. En el 2015, cuando trabajé con el profesor en la selección universitaria nacional de femenina, fue aquí en Panamá y también participaron varios jugadores de la USMA y obviamente de varias universidades. Pero como dice el profe, en el último torneo, lastimosamente muchas universidades no tuvieron, por así decirlo, el factor económico para apoyar a los jugadores que eran seleccionados ya. De la USMA, si no me equivoco, en el último torneo fue un jugador de tenis de mesa. Porque obviamente tenis de mesa es un deporte individual, aunque también participan por equipo, pero es un deporte que sale, por así decirlo, más barato costearlo. Y ese es el principal problema, como lo señaló muy bien el profe. A nivel universitario a veces no es que no se quieran hacer las cosas, sino que estamos un poco limitados y obviamente si yo escojo a Benjamín para, como lo dijo muy bien el profe, para el equipo de fútbol sala, pero la universidad no tiene el dinero para pagarle a Benjamín el pasaje, lastimosamente yo no puedo obligarlo a que vaya o a la universidad a que pague de todas maneras y lo que hago es meter a otro jugador en su lugar y ahí es donde la ventaja está en que la UP sí tiene un apoyo, por así decirlo, más grande que el resto de las universidades privadas, que es donde casi siempre se ve el problema de que la X universidad no mandó a X jugadores, es más por el tema económico. ¿Por qué no se escucha tanto el futsal o por qué no se le da tanto espacio, sabiendo que con los pocos recursos que se cuenta, es un área donde hemos logrado resultados quizás un poco hasta mayores que en el fútbol 11 como tal, obviando el mundial? Creo que el fútbol sala ha hecho gestas importantes. ¿Por qué no escuchamos tanto y qué se necesita para que el futsal encuentre ese auge, encuentre esa notoriedad que bien merece? En el fútbol fuimos al mundial en el 2018, ¿verdad? Y mira cuando fue la liga. La liga empezó en el ANAPRO, empezó en el 88. Estamos hablando casi 40 años después, porque fueron unos apasionados del fútbol, unos visionarios que hicieron la liga que dio fruto y al final nos llevó al mundial, porque de la liga salen los jugadores.
Entonces, en el futsal no ha ocurrido eso. Todavía no ha habido unos visionarios, gente con pasión, porque hay gente que hace liga, pero lo hace con fines lucrativos, fines comerciales. Todavía no ha nacido o todavía no ha salido unos Gronchi, que eran del Tauro, unos Downboard, que era de Eurokicker. Me explico, fueron gente que hicieron la ANAPRO. Con 6 equipos se hizo la ANAPRO. Entonces, todavía no han salido en el futsal gente visionaria, gente de sacrificio y de entrega y de pasión para hacer la liga. Tenemos que empezar igualito que la ANAPRO. Tenemos que hacer una liga que sea con 6 equipos. Pero eso lo tiene que hacer la gente del futsal, no la federación. La gente está equivocada. La ANAPRO la hicieron gente privada y después fue avalada por la federación. Así mismo tiene que hacer el futsal. O sea, yo culpo, y me incluyo también ahí porque tengo años en esto, de que la gente que trabaja en futsal se ha ido por otros intereses. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una liga que tengo entendido que por ahí anda una que se va a llamar Liga Superior, que tiene esa visión y esa misión, ¿verdad? Entonces, si se hace esa liga, creo que ahí se van a abrir las puertas para crear categorías inferiores, haya capacitaciones para los técnicos y tenga el realce que merece el futsal que tú acabas de mencionar. Pero yo más bien pienso que no han salido esos innovadores, esos caudillos del futsal para crear una liga y llevarla y presentarla algo formal. O sea, hay que presentar un proyecto formal a la federación y la federación lo va a avalar. Entonces, así como hicieron el fútbol, que el fútbol llevó un plan de 6 equipos, que después se convirtió en 10, que ahora es la LPF, así mismo tiene que hacer el futsal. Entonces, yo más bien creo que la gente que estamos metidos en futsal tenemos que llevar un proyecto que creo que ya se está haciendo, porque por ahí me han comentado y creo que me van a llamar por una reunión y yo les dije que yo voy a aportar todo lo que pueda en la parte técnica. Creo que también el profesor Saúl va a estar en esa comisión. Si vamos a trabajar en la comisión técnica, en capacitaciones, vamos a apoyar en toda la liga y hay que ir al interior iríamos, pero es como te digo, tiene que salir de la gente de futsal para que entonces la federación apoye y sigan el camino que siguió el fútbol. Hacer que las personas o los medios vean, porque si tú te pones a ver, el fútbol sala es muy llamativo. El fútbol sala es un deporte que cuando las personas van y lo ven, se enamoran, porque es un deporte de mucha actividad. El jugador corre, defiende, ataca, hay un volumen muy alto de disparos, ocasiones de gol. Entonces, te hace que tú estés metido de lleno en el partido. Entonces, como dice el profe, buscar que los futsaleros lleven ese plan, y el profesor también muy bien lo dijo, ya se está teniendo o se está formando, esperemos que llegue a buen puerto pronto, y presentarle eso a la federación. Y obviamente cuando la federación vea eso y las televisoras vean el potencial que hay dentro del fútbol sala, déjenme decirle que sin exagerar, eso va a ser un boom, como ya lo fue en un momento, porque de verdad el fútbol sala hace que muchas personas, y me consta porque he tenido muchachas o muchachos en el equipo de fútbol sala que llevan a sus novias, a sus amigas, a sus familiares que no les gusta el deporte, pero van a apoyar a los muchachos, y al rato me llegan diciendo: "Ay, profe, mi mamá me dijo que cuándo es el próximo partido porque le gustó", y ellos se ríen porque dicen: "No, a mi mamá no le gusta el deporte", pero como hay tanta interacción, es un deporte tan intenso, llamativo, donde hay infinidad de cosas que se dan en un partido, y te capta la atención completamente, va a hacer que muchos más seguidores se den. O sea, con la liga bien organizada, presentada en la federación, obviamente el apoyo por parte de la empresa privada, de los medios de comunicación se va a dar, porque es un deporte muy atractivo para el público. Para complementar lo que dice Saúl de lo atractivo, el futsal se juega bajo techo. Entonces, si llueve, sol, no hay problema, se puede jugar. Segundo, en un gimnasio de 500 personas, no hay problema. Sería un lleno. O sea, no se necesitan instalaciones grandes. Es un deporte más barato, son menos jugadores, menos implementos, ¿verdad? O sea, en costo es mucho menor que el fútbol. Es atractivo por todo lo que acaba de decir el profesor, ¿verdad? Para la fanaticada es acogedor, es familiar.
Entonces, pero se tiene que presentar un proyecto con seguridad, que haya seguridad para los fanáticos, donde puedan quedar sus carros. O sea, es un proyecto bastante, porque es un espectáculo. Es como cuando tú vas a una obra de teatro o cuando vas a un concierto. Es un espectáculo y el espectáculo hay que cuidarlo. Entonces, tiene que ser algo bien. Ya eso de los barrios, bueno, eso fue en su momento para empezar, pero ya eso hay que irlo dejando. Se va a seguir jugando en los barrios. Nunca se va a dejar de jugar en los barrios. Pero ya una liga formal tiene que ser una liga federada con clubes. Por eso lo dijo, no se va a dejar jugar en los barrios, pero que ese jugador de barrio sepa que va a tener una meta de llegar a sí mismo a primera división. A primera división, y obviamente cuando tú estás en primera división te puedes mostrar para una selección y para jugar afuera. Que la mayor vitrina para un jugador de cualquier deporte es estar en la selección, porque ahí te ven. Y eso se lo ha dicho muchas veces, me consta que el profe se lo ha dicho a los muchachos cuando estábamos en los entrenamientos. Tú te muestras en la selección y obviamente muchos cazatalentos van a estar pendientes, van a decir, oh, fulanito de tal país, de Panamá, es un buen cierre, es un buen ala, es un buen portero. Entonces, si ponemos ese listón a esa altura, organizando bien la liga, haciéndola atractiva, dándole seguridad a los aficionados, a los jugadores, obviamente va a ser, vuelvo y repito, un boom, va a ser demasiado atractiva. Profe, una pregunta que puede sonar bastante chistosa, pero es la realidad. ¿Cómo se hace para llegar a 2 Copas del Mundo sin tener el apoyo necesario? ¿Cómo se hace, profe Rebolledo y profe Saúl? Ahí el que les puede hablar completamente de todo esto y es la enciclopedia, porque me consta haber escuchado al profesor Campuzano, al difunto profesor Campuzano, decir que contamos con la enciclopedia de Fútbol Sala, y obviamente alguien que se lo puede decir con lujo de detalle es el profesor Rebolledo. Mira, bueno, tú sabes que es como el deporte es como una persona, como nosotros los seres humanos. El ser humano crece y se desarrolla. Si hablamos de crecimiento, sí, podemos decir que hemos crecido en el área, porque cuando nosotros empezamos en estas eliminatorias en el 2004, hasta la fecha, las potencias eran Estados Unidos, Cuba, después vino Guatemala y Costa Rica, pero las potencias eran Cuba y Estados Unidos, era lo que en el 2004 era lo que más iban a, inclusive ese año fueron los 2 mundiales. Posteriormente, Guatemala hizo su mundial en el 2000 y Guatemala creció porque hay un señor que actualmente es el presidente de la Federación de Fútbol. El presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala era de futsal. Entonces él se llevó al profesor Venancio López. España fue campeón mundial en ese torneo y hubo la conexión. Se llevaron a Venancio López, que fue hasta un par de meses fue director de la selección de España y ahora es de desarrollo de la federación, trabaja en el departamento de desarrollo. Entonces, él estuvo allá, impartió y dejó semillas. Y después, en el 16, otro español que dirigió, ese sí dirigió, se llama Tomás de Dios. Y entonces habían tenido, ellos van a España a follarse cuando le da la gana. Eso es como un paseo. Ya era que el director, imagínate que el que apoyaba era el presidente de la federación. Así que ellos van allá, Brasil van allá a follarse con los mejores. Costa Rica no se queda atrás. Entonces Costa Rica y Guatemala fueron subiendo. Nosotros íbamos ahí pegados en ese paquete. En el 2012, nosotros dejamos afuera a Estados Unidos. Jugamos el primer partido, lo dejamos afuera, le ganamos. Y en el premundial le ganamos a Guatemala. Y en los centroamericanos, que hay centro del profesor Saúl, le ganamos a Costa Rica. O sea, los que parecían invencibles, comenzamos a vencerlos. Entonces, sí ha habido un crecimiento, pero no hay desarrollo. No hay desarrollo porque como ustedes saben, no hay liga, no hay categorías inferiores, no hay capacitaciones, no hay técnicos, por ende no hay técnicos capacitados. Entonces no ha habido desarrollo. O sea, hemos crecido, pero estamos raquíticos. Hemos crecido, pero estamos raquíticos, no nos hemos desarrollado. Entonces, pero una de las claves, fuera de todo eso, hay que aceptar que son las ligas de barrio, porque son las que mantienen a los jugadores activos. No es lo ideal. No es lo ideal, porque como el profesor Saúl sabe, y yo le comentaba antes de entrar a la selección, ahora lo ha vivido, que la selección se convierte en una escuela. Entonces tú pierdes 2, 3, hasta un mes enseñando y corrigiendo.
Cuando ustedes saben que en una selección no se va a aprender. Sí podemos corregir, pero no se va a aprender. En fútbol, Perfecto. el fútbol Disculpe. nadie... En fútbol, sí. Puedo pensar que obviamente contamos con un recurso humano importante porque cómo llegamos a crecer sin tener desarrollo. Creo que tenemos mucho talento, pero que si lo llegamos a desarrollar podemos ser una potencia en el área en algunos años si se dan las cosas que usted menciona. Sin mentirte, llegamos a ser número 1 en el área, que si tú buscas el ranking, después del 17 nosotros éramos 19 del mundo. Pero ¿qué pasa? Ocurre como en la mayor, si no tienes actividad, te van bajando. O sea, a veces la inactividad de nosotros es muy grande y por eso nos baja en el ranking y afecta, porque lo que conseguiste en un momento, cuando el jugador regresa en esa para, ya regresa de cero. ¿Me explico? Si yo te agarro a ti y te entreno por 3 meses y vas a un premundial, después vas a un mundial, y después 2 años vienes jugando liga de barrio, entonces esto es por eso que la continuidad en las ligas. Pero hay un secreto, no solamente el recurso humano, sí, como tú dices, hay un recurso humano, pero lo importante es que se supo hacer una transferencia del jugador de fútbol al jugador de futsal. Digo, no es lo ideal es tener jugadores formados en futsal, pero es lo que toca. Tenemos jugadores de fútbol y hay que transferirle la técnica, la táctica, y ahí el profesor Saúl sabe, y la preparación física, las variantes, transferírselas al jugador de fútbol. El jugador de fútbol, claro, muy inteligente, muy capaz, se adapta, pero no es lo ideal. Lo ideal es que tener jugadores formados de las categorías inferiores, claro. Porque es como yo le digo a todo el mundo, si el director de la mayor en fútbol llama a jugadores del Árabe, jugadores de San Francisco, jugadores de todos los equipos, y le dice, vamos a jugar 3-5-2, todo el mundo sabe jugar 3-5-2. ¿Me explico? Si le dice, vamos a jugar con un 9 falso, todos los jugadores van a saber lo que es un 9 falso. Pero si en futsal tú le dices, vamos a jugar en Y, ¿ves? Si vamos a jugar el sistema 1-2-2-1-1, o le dices, vamos a jugar con pivot falso, le dice, ¿cómo se come esto? Porque claro. Ustedes saben que en el barrio se juega el 2-2, típico 2-2. En los universitarios se juega el típico 2-2, nada más con algunas variantes como el profesor que ya estaba metido en esto. O sea, cuando uno va al universitario, hay 2, 3 equipos que se saben parar como debe ser. Porque son el profesor Saúl y gente que ha estado en esto. Pero los demás te juegan 2-2. Entonces, tú le dices, vamos a jugar un sistema 3-1, vamos a jugar un 4-0. No saben. Porque ellos no juegan eso ni en la universidad, ni en su club, ni en sus equipos, porque no es un club, en su barrio. Tú le dices, vamos a jugar con un pivot falso, no saben lo que es un pivot falso. ¿Me estoy explicando? Entonces, claro. El jugador cuando llega es que va a empezar. De repente yo te veo a ti y yo te veo cualidades, yo, okay, vamos a convocarte. Pero cuando veo la transferencia que hay que hacer, de una vez que estamos, en la primera semana nos damos cuenta. Entonces en la segunda comenzamos a hacer la transferencia. La tercera, ya la cuarta semana del chico, más o menos. Pero perdemos un mes de entrenamiento. Y a veces nada más nos dan 2. Entonces, nada más nos queda 1. Claro. Entonces, como tú dices, tampoco somos magos ni hacemos milagros. Pero bueno, gracias a Dios hemos ido a 2 mundiales, pero no es lo ideal, no es lo aconsejable. Y siempre no nos va a salir. Siempre no va a salir, así que hay que hacer la liga, hay que crear las categorías inferiores, hay que capacitar, porque si queremos mantenernos yendo a mundiales, si queremos ir a mundiales, tenemos que hacer un volcón y hacer las cosas como deben ser, con una pirámide donde sean las inferiores, etcétera, y llegue a la selección nacional. Exactamente lo que dice el profe, y para agregar algo más, hasta muchos jugadores incluso se dan cuenta cuando van a jugar afuera. O sea, la primera vez que yo fui con la selección afuera, que fue a Nicaragua, que gracias a Dios salimos con el título, me di cuenta de que obviamente sí sabía que era un mundo, pero cuando ya tú te enfrentas a esa realidad y ves el nivel táctico de los otros equipos, ves su capacidad técnica, que eso no es trabajado de un día para otro, como dice el profe. Vienen desde pequeños jugando fútbol sala,
siguen practicando fútbol sala, en sus clubes practican los distintos sistemas, cosa que cuando llegan a la selección ya ellos saben a qué van a jugar, solamente se tienen que adaptar al estilo que el director de turno quiere implementar, y obviamente es mucho más fácil. A nosotros nos ha tocado ver jugadores que tienen muy buenas capacidades, pero tienen, por así decirlo, sus falencias en ciertos aspectos que aquí en Panamá no se notan tanto porque son muy buenos. Creo que también se los he comentado. Aquí yo pierdo la pelota en una jugada y no cae en gol. Entonces, obviamente yo sigo jugando a lo mismo, sigo haciendo lo mismo porque yo sé que con mi capacidad soy superior a la otra persona y la otra persona no me va a hacer daño aunque yo cometa errores. Pero a nivel de selecciones no pasa eso. Pierdo una jugada que aquí estoy acostumbrado a hacer y obviamente eso es gol. Eso a nivel internacional es gol. Y obviamente, como dice el profe, hay que trabajar desde las bases, tener técnicos capacitados que corrijan a los jugadores, llevarlos de a poco, no ir quemando etapas, porque también siento que me ha tocado ver a jugadores muy buenos y de repente se pierden, pero tú dices, ¿dónde está fulanito? Es que era un pelado muy joven y empezó a jugar y le daban minutos, entonces jugaba en una liga, jugaba en otra liga, jugaba en 5 o 6 ligas el mismo día y obviamente al final el mismo físico te va a pasar factura porque es imposible. O sea, no estás recuperándote de la manera correcta. Sabemos las falencias que hay también. No sabemos si el muchacho come o no come, o qué es lo que come. Y al final, el mismo cuerpo te va a decir, ¿sabes qué? ¡Pum! Hasta aquí, no doy más, no voy a desarrollarme. Y ese posible talento se quedó en una eterna promesa. Aquí nos cerramos en fútbol y no utilizamos el fútbol sala como un medio desarrollador, que se ve en grandes países como Brasil, España. Vemos jugadores que son estrellas mundiales que han pasado por el fútbol sala y ellos lo dicen, sus capacidades se desarrollaron de la manera en la que llegaron a hacerla porque obviamente el espacio reducido, tienes más contacto con la pelota, tienes que pulir tu capacidad técnica, tienes que pensar rápido la toma de decisiones, o sea, si tú haces todo eso en un espacio reducido, tú lo adaptas al fútbol, obviamente en el recorrido más largo y vas a tener un jugador que hace el repliegue, que participa en todas las fases del juego y obviamente eso va a contribuir a que nuestro fútbol también pueda mejorar. Para complementar un poquito, porque estamos uniendo el fútbol con el fútbol. A mí me causa risa, lo comentó con el profesor, cuando quieren disociar el fútbol del futsal o el futsal del fútbol. El profe habló de la famosa Y o del tronco común. El tronco común es el fútbol y cuando llega a una etapa, los que van para fútbol y los que van para futsal van a futsal. Eso ocurre en España, en Italia, en Brasil, en los países donde hay futsal profesional. Aquí en Panamá, ¿qué ocurre? No tenemos dimensiones apropiadas que se juega 40 por 20, no lo tenemos. No hay equipos de nivel. Cuando sacamos la selección, no tenemos con quién foguear. De repente buscamos un equipo para tratar de no medir, sino tratar de que ellos vean rivales diferentes. Pero en Panamá no tenemos las dimensiones y no tenemos competencia. Entonces tenemos que ir a buscarla afuera. A veces nos dan una, a veces no nos dan ningún huevo de fogueo. Entonces tenemos que irnos a veces por lo que hay. Entonces, volviendo a lo que dice el profe el fútbol, el futsal es una variante del fútbol. El futsal, ¿en qué son variantes? Dimensión de la cancha, dimensión de los marcos, el balón, el número de jugadores, ¿verdad? Esas son las variantes. Hay variantes del reglamento. Y si varía el reglamento, claro, varía la táctica, varía la técnica. ¿Me siguen? Claro. Entonces, pero el fútbol no puede ser distanciado del futsal. Les digo algo. Ustedes ven cuando un jugador lleva la bola muy pegada, cuando hace un túnel o un caño, cuando hace una volea, un gol de volea, cuando coge la pelota y hace un 1 contra 1. En estos días Messi creo que pisó la pelota y vino Suárez creo que le pegó, Griezmann le pegó de atrás. La pisada puede ser de espalda o frontal, cuando los delanteros juegan de espalda, que ponen la pelota. O sea, todo eso es futsal. Cuando en estos días creo que también
Suárez hizo un gol de punta, la dejó correr aquí, la dejó entrar y la metió con la punta. Sí. En el fútbol le dicen recurso, ¿verdad? Pero en futsal no es un recurso, en futsal es una técnica. Entonces, en lo que en fútbol llaman recurso, en futsal es técnica. Entonces, como dice el profe, te brinda, al futbolista le va a brindar recursos, al futbolista le va a brindar toma de decisiones rápidas, al futbolista el futsal le va a brindar el 1 contra 1, que ya se ha perdido. Usted no ven jugadores, ya no traen un Robinho, un Ronaldinho, ¿verdad? Muy difícil. Porque salen del futsal. Entonces, no podemos desligar. Entonces, en Panamá tenemos que tratar de que no vean al futsal como un enemigo, sino como algo que salió de un tronco común, sino que van de la mano y ya después de cierta edad viene la separación. Pero en la etapa de formación para el fútbol es excelente. Y ya les dije a ustedes, los recursos que usan en el fútbol vienen del futsal. Y todos esos jugadores, ayer estaba viendo un programa de Romario, de Barcelona. Romario, cómo agarraba la pelota, la pisaba con la planta y engañaba a todo el mundo. Hacía que iba, que no iba y después se iba y entonces los cambios de ritmo y cambios de velocidad en el futsal son más explosivos. Entonces él se hallaba como pez en el agua. Entonces, si usted ve los futbolistas brasileños, más que todo, ellos se sienten como pez en el agua, un Neymar, inclusive Marcelo. Por eso que, y el profe habló algo muy importante, el jugador juega las 4 fases. En el fútbol hay jugadores que nada más juegan, cuando hablamos de fase, estamos hablando de la fase defensa, ataque y las transiciones, ataque, defensa y defensa, ataque. En el futsal se tienen que jugar las 4. En fútbol a veces hay un jugador que se te queda parado cuando se pierde la pelota y no hace la transición de ¿Sí, no? Presente. Ahí está. Ahí tenemos el vivo ejemplo, profe. Ahí tenemos. El futsal te brinda eso. Participar en las 4 fases. Yo quería preguntarles a ambos, ¿qué representa el profesor Campuzano para el fútbol panameño y para ustedes en lo personal? ¿Alguna anécdota, algo que les haya quedado de él en forma de honra? Que en paz descanse el profe. Ahí le doy la pelota al profe. Bueno, yo primero que todo, como ustedes saben, yo tuve la oportunidad de estudiar en Cuba, ya yo había escuchado del profesor Campuzano. Profe, disculpe, profe Saúl, también para que nos explique, ¿no? Esa conexión, o no sé, eso que tiene Cuba con el futsal. Porque veo que Cuba saca buenos entrenadores y también forman, ellos tienen muy un plan de estudio, o sea, a nivel deportivo ellos le dan mucho realce al deporte. Es una de sus banderas. Yo a veces se lo he comentado al profe Rebolledo, es una de sus banderas, aunque últimamente por el modelo como tal se ha habido afectado, porque obviamente las grandes potencias mueven mucho dinero. Ellos se ven afectados por la fuga de talento, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel de entrenadores. Pero en su momento ellos basaron mucho su plan en el desarrollo desde la escuela, la educación física como su base como tal, y de ahí fueron haciendo captación de talento, obviamente preparando a sus entrenadores, a sus instructores, a sus profesores, para que después de un tiempo se vieran los frutos. Y ellos, a nivel de fútbol sala, el profe lo dijo muy bien, ellos llegaron a hacer potencia aquí en CONCACAF y tienen muy buenos jugadores, tienen muy buenos profesores, porque lo ven como algo para mostrarse a nivel internacional. Sabemos muy bien que ellos tienen una línea política, pero creo que ellos quieren defender esa línea política también desde ese punto de vista, diciendo que el deporte es prioridad para ellos. Y obviamente al final les da esa visión de que todo el mundo dice, viene X selección de Cuba, en muchos deportes ellos son potencia, no solamente van a competir, inclusive ellos a nivel olímpico, ellos sacan porcentajes o posibilidades de medallas y dicen, Ipsio va a ser medalla de oro, Ipsio es medalla de oro. Si Ipsio no es medalla de oro, para ellos es un fracaso. O sea, imagínate el nivel de programación de todo, lo tienen a un nivel tan sistemático, exactamente estructurado, esa es la palabra correcta, sistemático, estructurado, que ellos predicen fulano de tal va a ser medalla de oro o posible medalla para X ciclo olímpico y casi siempre lo cumplen. Y bueno, cayendo en la pregunta de BJ,
Ya yo he escuchado del profesor Campuzano allá en Cuba. Es una persona, o era una persona muy reconocida en el ámbito del fútbol sala. Tuve la oportunidad de que uno de sus amigos y conocidos allá en Cuba me diera clases, el profesor Efraín Todirac, que prácticamente también le debo mucho de mi conocimiento, ya que fue, aparte de profesor, fue mi tutor de tesis y estaba muy encima de mí. Entonces, cuando llegué acá a Panamá, yo lo conocí personalmente, si no me equivoco, 2014 o 2015, ¿verdad, profesor? Si no me equivoco, pues el profe me lo presentó. Ahí, bueno, intercambiamos palabras, pero ya en el 2017, cuando yo me sumo al trabajo de selección, lo voy conociendo más, voy conociéndolo no solamente como profesor, sino como persona. Tuve muy poco tiempo de conocerlo, pero creo que lo llegué a conocer bastante bien. Una persona muy abierta, una persona muy amigable, muy pura. Creo que eso es lo que más me impactaba de él, pues, que él, con todo su conocimiento, a él le daba lo mismo que yo estuviera empezando a nivel de selecciones, me trataba igual. Vi también que él le daba mucha importancia a los consejos del profesor Rebolledo. O sea, no era que el profesor Rebolledo solamente fuera el segundo entrenador y él tomaba las decisiones, sino que él le daba también voz y voto. Inclusive hacían las reuniones y a la vez me preguntaba también. Entonces, que en teoría yo era el de menos experiencia en el grupo y me hacía preguntas y me decía que le respondiera rápido a veces, o me decía, mira, Saúl, en este entrenamiento puedes hacer esto para la próxima, para que vayas mejorando. Entonces siempre lo vi como una persona que su impacto en el fútbol sala panameño es muy grande. O sea, desde mi punto de vista, hay muchas personas que no le dan el mérito que se merece, porque él se atrevió a cambiar muchas cosas. Él le dio un vuelco al fútbol sala panameño. Y al sol de hoy se ve en sus huellas, porque muchos jugadores de la selección, de repente, no sé si lo digan abiertamente o no lo digan, pero tienen que aceptar de que ellos aprendieron mucho con el profesor Campuzano. Se atrevió a implementar cosas que aquí no los hacían. Entonces vemos la huella de lo que él quiso hacer en los 2 mundiales, porque no es suerte que vayamos a 2 mundiales, y él ya había ido a mundiales con Cuba anteriormente. Entonces se ve que es una persona que estaba muy preparada, sabía lo que hacía, sabía sacarle el máximo a los jugadores, y obviamente la huella para mí que él dejó va a ser imborrable. Y como persona, lo dije, compartí con él un año y pico, y me demostró que él ponía por delante la lealtad, que creo que eso era algo innegociable para él. La lealtad siempre iba de la mano con él, que si tú eras leal, él iba a ser leal contigo, y él era leal con todos los jugadores. Era una persona también muy alegre, como todo cubano. También no puedo decirlo, o no puedo negarlo, que tenía su carácter, porque tampoco vamos a decir que ahora era un santo. El profe sabe muy bien que tenía su carácter, había que saber tratarlo, pero siento que él le entregó todo lo que pudo entregarle al futsal panameño. El profesor Campuzano llega en el 2012. En el 2012 él me llama para que fuera parte del cuerpo técnico. Recuerdo que el primer partido contra Estados Unidos, que fue el juego clave en el 2012 en el premundial, fue contra Estados Unidos. El que ganaba ahí prácticamente, y estábamos ganando 4-2, y Estados Unidos sacó al portero jugador. O sea, nos hicieron 5 contra 4. Entonces yo le digo al profe, vamos a jugar con 3 cierres, y vamos a dejar solamente a Miguel Lazo, al difunto Miguel Lazo arriba, y vamos a jugar con 3 cierres para cerrarnos bien y defender ese 5 contra 4. Y él me dijo, no, está bien, hazlo. Hicimos eso. Miguel Lazo hizo el 5º gol. Después sacamos a Lazo, metimos otro gol, o sea, le metimos 2 goles, y ahí le ganamos 6-2. Creo que es de ese partido para allá,
como dice el profesor Saúl, me gané su confianza. El profesor Saúl habló de lealtad. Tuve del 12 hasta el 17, 5 años con el profesor. Creo que también le demostré lealtad, porque si me quedé 5 años con él, tiene que ser por algo, ¿no? Y también creo que le demostré capacidad porque, como dijo el profesor Saúl, cada año él me consultaba más y más y más y más. Ya para el 17, prácticamente, como dice el profesor Saúl, a veces él se quedaba sentado y me decía, quédate, dirige tú, y me dejaba que yo dirigiera. Tenía su carácter, un hombre de mucho carácter, pero de un corazón de oro. Buena persona. Como dijo el profesor Saúl, a mí fue un maestro no solamente en lo deportivo, sino en la parte humana. Me aconsejaba mucho en la parte de ser papá. Me decía, mira que cuando uno tiene hijos, o sea, y mi hijo estaba, cuando él vino aquí, mi hijo estaba chiquito. Y me decía, mira, va a pasar esto, trátalo así, o sea, y yo lo llevaba a los entrenos, o sea, lo conoció, pues prácticamente iba de niño a los entrenos, y él me aconsejaba en la parte familiar, en la parte... Entonces, muchas anécdotas con él. Te puedo contar una anécdota, el profesor se va a reír, en un juego contra Honduras, en los Juegos Centroamericanos, estaban ganando creo que 5 o 6-1 a Honduras. Sí. Y él, faltando como 5 minutos, 6, hace cambio de portero. Y el equipo se nos vino encima y nos metió 3 goles, 6-4. Y de una vez quería meter al otro portero, pero el otro portero por pena no quería entrar. Y después yo le dije, cuando se acabó el juego, yo, profe, no me haga más eso. Y él dije, no sé, yo nunca hago eso, pero bueno, tú sabes. O sea, casi no. Y al final ganamos la medalla de oro. Así que es una anécdota ahí para recordar de que uno, aunque tenga un partido asegurado, uno tiene que tratar de cerrarlo lo mejor que pueda, ¿no? Y no confiarse, y menos en el futsal. En el futsal te pueden hacer un gol, 2, 3 goles. En estos días, ayer el Milan no le hizo 3 goles a la Juventus en 5 minutos prácticamente. En el futsal te pueden hacer en 1, te pueden hacer 3 minutos. En 1 minuto te pueden hacer 3 goles. Entonces no hay que confiarse. Pero como dijo el profesor, nadie puede borrar la huella que dejó ese señor aquí en Panamá en el futsal. El impacto. Cuando habla de que se atrevió a hacer cosas era porque el jugador panameño defensivamente no es bueno, en futsal menos. El jugador panameño le gusta tener la pelota, pero no le gusta sufrir. Entonces él me decía, vamos a subir. No te echas a reír, pues sabes que verdad. Él dijo, vamos a subir a la defensa, vamos a tratar de jugar un poquito más arriba. Entonces fuimos llevando al equipo a jugar más arriba, a jugar hombre a hombre. Salimos de esa zona que la zona se juega, pero hay momentos en que se pueda jugar. Entonces ya fuimos jugando al hombre, fuimos jugando más arriba. Algo que sí me dijo, y siempre se lo dijo al profesor Saúl. Él me dijo esto y me quedará para toda la vida. A los equipos grandes hay que mirarlo a los ojos. Tú no puedes mirar a nadie así y que la gente te vea así. O sea, él no iba a entender que hay que jugar de tú a tú, que no hay que respetar a nadie, hay que mirarlo cara a cara a los equipos y aunque pierda. Entonces eso me quedó a mí y yo se lo he transmitido al profesor Saúl de que uno respeta al rival, pero no le debe temer. Y entonces eso me lo enseñó él y hasta el sol de hoy, y morirá conmigo esa consigna. 2 cositas. La primera me dio risa porque tiene toda la razón, porque jugué con el profe Saúl futsal y fútbol, y de verdad que en el futsal cuesta, ¿no? Los movimientos, todo. Y bueno, con lo otro, profe, que me llamó la atención es que usted dijo como que al futsal lo ven como un enemigo, profe. ¿Es así? ¿Lo ven como un enemigo al futsal? No como un enemigo, sino que lo separan de ese tronco común. Es un tronco común. Es como el ingeniero, los 2 primeros años da, o el médico, da casi la misma materia y después se especializa. Bueno, así mismo es el fútbol es el mismo hasta cierta edad y después se especializa. ¿Por qué? Porque en el fútbol, en las mismas fases que hay en el fútbol, hay en el futsal. ¿Verdad? Prácticamente la técnica es la misma técnica. Se juega con los pies, ¿verdad? Las reglas son las mismas reglas,
Si tú buscas las 17 reglas del fútbol, son las mismas 17 reglas del futsal. Lo único que con variantes y que no hay fuera de lugar. Entonces, si tú te pones a ver, el reglamento tiene las mismas reglas, la misma cantidad de reglas. Lo único que varían en algunas cosas, por eso se llaman por eso es una variante. El reglamento tuvo variantes. Pero, y es más, el futsal, en realidad es fútbol sala. Donde cogieron una parte de fut y sal, futsal. Pero el fútbol sala, el nombre de fútbol. Entonces, yo lo que quiero decir es que mucha gente no quiere aceptar de que el futsal y el fútbol van unidos en un tronco común, y ya después de cierta edad se hace una división. O sea, cada uno coge su rama. Pero eso lo están haciendo en países donde el futsal es profesional. Aquí, como es amateur, todavía no tenemos una liga. De repente, si la liga, como dice el profesor, si la liga llega a ser una liga bien televisada y bien federada y todo lo demás, de repente los clubes de fútbol vean, no sé si vieron creo que por ahí Ronaldo tiene... el fenómeno tiene un equipo en España y él se va a llevar a Falcao y al director de Brasil, que fue campeón en el 12. Se prueba a los dos para implementar el futsal en las categorías inferiores. No sé si lo leyeron. Donde Ronaldo confiesa que eso lo ayudó mucho a él en su formación. Y no solamente a él, a Ronaldo, a Ronaldinho, a Neymar, a Romario. Entonces, para que ustedes vean cómo va la línea va en que Ronaldo a su equipo le va a implementar el futsal. Entonces, para que ustedes vean si ellos saben que eso lo ayuda mucho a trabajar en las 4 fases. Porque como se echó a reír el compañero, que cuando él pierde la pelota, él no trabaja en la fase defensa-ataque y es un soldadito menos. Entonces, cuando cae el gol por el espacio que él tenía que cubrir, después mira al profesor Saúl y el profesor Saúl, me imagino que coge los hombros y dice, ¿qué voy a hacer? Sí, te lo dije. Ellos saben. Así como retaba sumado adelante, el profe no me puede dejar morir ahí. Profe, no. Nada más le dice, te lo dije. Sí, no, lo que dice Benjamín es muy cierto. O sea, él ofensivamente era muy bueno. Yo creo que yo me sentaba mucho a hablar con él. Y el problema de Benjamín era defender. Eso siempre, aunque al final también le voy a tirar un cable, porque al final empezó a intentarlo, pero como dice el profe Rebolledo, el jugador de fútbol actual tiene que ser un jugador que participe, aunque siempre, pero actualmente con mayor razón en las 4 fases, porque donde un jugador no te haga el trabajo en la fase defensiva, ya tú tienes un jugador menos y te crean superioridad numérica en ese lado. Entonces, pierde la pelota, tiene que hacer la transición. Dígame. Y en la UMA más hay que defender. Bueno, ese es un tema. El profe también pasó por la UMA. Pero bueno, a nivel universitario, yo siempre le digo a los muchachos que nosotros tratamos de ser competitivos. Y ustedes bien lo saben, que a mí me molesta es cuando no somos competitivos. Obviamente tratamos de con las herramientas que tenemos hacer lo mejor posible. Les pido compromiso y que el equipo sea competitivo. Pero bueno, también es bonito porque obviamente siempre tengo que trabajar prácticamente con equipos nuevos. Conozco muchos muchachos, lo dije anteriormente, a nivel universitario, uno se lleva mucho la satisfacción de conocer personas así como ustedes. Pelados buenos, que les gusta el deporte, y al final uno dice que bueno, por lo menos uno contribuye un poco en su formación, y como bien lo dice Ipsio y Benjamín, son 2 personas que a nivel universitario se ganaron mi confianza, personas con las que hablo mucho, les doy los consejos, a veces los regaño cuando tengo que regañarlos, y es lo que uno más busca, dejar esa huella y que más adelante, cuando nos veamos en la calle, poder hablar y saber que esa persona es una persona de bien. Y así hay muchos, Sergio Alzamora, Félix Olivares, Alex Pérez, o sea, muchos jugadores que yo siento que uno le deja una huella, y obviamente ustedes también de allá para acá, porque son personas que uno se acuerda. Yo le hablo mucho con el profesor y le comento de las experiencias que yo he tenido a nivel universitario, y él también me dice las suyas. Y como él lo dijo también hace un momento, él también me aconseja mucho como persona, que creo que es lo que más me impacta. Que él a mí me ve como una persona que no solamente soy un entrenador, sino una persona que sufre, que ríe, que llora,
y él me da los consejos para obviamente llevar las cosas lo mejor posible. Yo siempre se lo agradezco, se lo digo. Es uno de mis maestros. Profe, disculpe, usted que le cuenta todo al profe Rebolledo, usted también le contó al profe lo que vivió en Chiriquí con el revolucionario aquí presente. No, eso no lo puedo contar. Eso son historias de ultratumba. El profe no tiene sus historias de ultratumba. Esos son códigos. Son códigos. Eso no pueden salir del vestuario. Hay códigos. Yo trabajé me gradué en la UMA y trabajé en la UMA ahí antes del profesor Saúl. Y después fui a la Latina y ahora estoy en la Nacional. Cuando yo salgo de la USMA y voy a la Latina, me encuentro con que no había instalaciones. O sea, salí de una universidad donde tenía todo, implementos, tenía todo, a una que no tenía cancha. ¿Saben lo que yo hacía? Yo me iba a la América y hablaba con el profesor Poveda, que fue director mío cuando yo jugaba, que nos diera un espacio ahí, me daba un día en la noche con mi amigo, mi gran amigo, el profesor Jair Palacio, me daba un pedacito en el 28, otro día, y así hacía. Entonces, miren cómo de tener gimnasio y tener cancha y tener alternativas, pues, porque a veces el campo de softball es una alternativa, a no tener nada, y éramos errantes. Hoy entrenaron en el 28, y mañana para ver si en el América, a veces en el América había iglesia, entonces no podía quedar, teníamos que nos daban fuera. Entonces, y así. Posteriormente, me voy a la Universidad de Panamá y logro otra vez tener instalaciones y tener mejor material humano. ¿Me explico? Entonces, hasta el sol de hoy, el profesor lo sabe, que trabajó conmigo en el 15, fuimos campeones centroamericanos, medalla de oro. Hasta el sol de hoy me ha ido bien con los equipos masculino y femenino. La veces que me ha tocado el masculino hemos sido campeones, con la femenina nacionalmente hemos sido campeones, internacionalmente hemos ganado medalla de oro, plata, bronce. Muchas jugadoras las llevé al Plaza Amador femenino y el profesor sabe el nivel que tienen esas chicas, porque las he trabajado también en universitario y el profesor me ayudó a trabajar a nivel de LFF. Entonces, yo le quiero decir a ustedes que yo sé lo que es trabajar en la UMA, sé lo que es trabajar no tener cancha. O sea, he vivido todas, las buenas, las malas y las feas. No crean que el profesor está ahí porque yo he vivido las malas, las buenas y las feas. En el futsal también he vivido las buenas, las malas y las feas. A veces la gente dice no, que el profesor no, pero anda a ver también atrás de mi difunto padre. Nada más la gente nada más ve cuando me meto la cuchara, pero no ve las hambres que paso. Entonces, ese es un refrán que se le quede. La gente nada más ve cuando usted, pero no ve las hambres que pasa. Entonces, para llegar no ha sido fácil, Yo le dije al profesor Saúl, cuando comenzamos la amistad, él estaba un poquito desesperado porque las cosas no le salían, él no me va a dejar mentir. Yo le dije, protocolo con calma, porque las universidades son olas. Usted va a estar en una ola alta, cuando se le gradúen los jugadores va para una baja, y así. Porque a mí me tocó vivir en la UMA. Yo tuve, como dice el profe, el orgullo de uno no es la satisfacción de uno no es el dinero, sino es verlo a ustedes ser hombres de bien, ser profesionales. Yo tuve a Jaime Penedo, yo tuve a Mónica Franco, que hoy día trabaja en el Comité Olímpico y hace golerinas. Esas golerinas las hace Mónica. Tengo a Damari John, que también trabaja en el Comité Olímpico, es abogada. ¿Me explico? Tengo a Saldaña, a Salvador, el hermano de muchacho Saldaña, que se graduó de Derecho y ahora hoy día es comentarista. Tengo a Da Silva, al polémico Da Silva. Era Achero, fuimos campeones en el 2003 universitario, ¿verdad? Alex Da Silva fue jugador ahí de la UMA, ¿me explico? ¿Y cuántos otros más? Entonces la satisfacción de uno es verlo ser profesional, ese hombre de bien, y que pasaron por la mano de uno y que uno contribuyó en esa formación integral de cada uno de ustedes. ¿Me explico? Entonces, ¿cuántos jugadores uno ha tenido? Entonces, acá en la Nacional también tengo chicas que ya son profesionales, han sido arquitectas, tengo doctoras, tengo uno que es abogado, imagínate. O sea, tengo profesionales. Entonces, eso son lo que yo creo que el profesor Saúl, eso también es una gran satisfacción, ¿no? Entonces, sí, en la UMA, como digo, a la UMA es mi alma mater. Cuando yo voy a la UMA y hablo con el profesor allá, o cuando entrenamos, últimamente estuvimos entrenando, ¿se acuerdan? La preselección estuvo entrenando ahí, yo me sentía como en casa, porque siempre he estado ahí. Entonces, la satisfacción
siempre he trabajado en universidades, UMA, Latina, Nacional, así que yo conozco todo así como en el futsal conozco todas en la universitaria yo me sé todas, aunque ya no tengo el puesto de coordinador, soy entrenador, instructor, pero estuve también en ese puesto y sé, como profesor, sé cuando está amarrado, sé cuando él puede hacer algo, sé cuando no le dan esto, él tiene que hacer milagros, tiene que practicar, no le dan la cancha, tiene que irse para otro lado. Me sé todas esas, entonces el sacrificio que también uno hace, ¿no? Pero ¿con qué? Con la satisfacción de verlo a ustedes, primero ser buenos ciudadanos, después que practiquen deporte. De repente, yo se lo digo a mis jugadores, soy el profesor también, de repente en un partido nos eliminan o algo, ¿ustedes piensan que uno está molesto? No, uno no está molesto. Uno sabe hasta dónde uno cree que pueda llegar. Claro que uno lo va a empujar en ese momento, lo puede hasta regañar en ese momento, pero uno sabe de que si llegó a semifinales o no llegó, era porque el equipo está. Entonces a veces usted piensa que no, el profesor se fue, no, uno sabe, por dentro uno sabe si puede ser campeón en una liga o puede meterse entre los 4 o de repente es difícil. Entonces, para que usted no se sienta mal cuando a veces uno lo regaña, sino que uno lo regaña es para que en ese momento den todo. ¿Ves? Esa es la labor de nosotros. A mí me alegra mucho cuando yo me los encuentro en la calle, cuando las veces que me he encontrado ahí, yo la última vez que había BJ, que fue hace poco ahí en un supermercado, y la manera en que uno los saluda, sabe que esa persona de una u otra forma también le retribuye lo que el granito de arena que uno le puso. Entonces eso va por encima de muchas cosas, como diga, por encima de lo monetario, inclusive, aunque suene un poco mal, hasta de lo deportivo, porque si esa persona te agradece y años después te ve y te saluda, tú dices, coño, tú dejaste una huella en esa persona. A profe Rebolledo preguntarle cómo es jugar una Copa del Mundo contra España, Brasil, cómo era ese ritmo de juego en vivo, profe, y al profe Saúl preguntarle que cuál sería su sueño en cuanto sabemos que el profe está dentro del cuerpo técnico de la selección de fútbol sala, ¿cuál es su sueño, profe Saúl? Y bueno, ahí me responden. Bueno, la mía es un poquito, no, profe, déjeme a mí porque la mía es un poquito más cortita. Bueno, actualmente nosotros no estamos ejerciendo como cuerpo técnico, pues saben que por decisiones de la federación hubo por así decirlo, sacaron a todos los cuerpos técnicos y bueno, estamos esperando para ver qué van a decidir. Nosotros estamos listos para reasumir nuevamente el cargo, así que no habrá ningún problema. Mi sueño principal, si le soy bastante sincero, es ir a un mundial. Ya he tenido la suerte de vivir centroamericano, tuve la suerte de vivir una olimpiada del deporte juvenil y guardando la distancia sé que el mundial es otro mundo. Sería alcanzar la cumbre a nivel de fútbol sala, ir a un mundial, ya sea para un jugador o para un entrenador, es alcanzar la cumbre y me gustaría vivir esa experiencia. Pongo todo de mi parte para lograrlo. Si se estaba poniendo todo de mi parte, si ahora nos llegan a llamar nuevamente, seguiré poniendo todo de mi parte, porque sé que hay potencial para hacerlo y obviamente también cumplir ese sueño que sé que debe ser muy bonito. Eso es a nivel deportivo mi sueño como tal. Bueno, le faltó a Saúl decir los sudamericanos, todos sudamericanos. Cuando llegamos al mundial, la primera impresión, en Panamá teníamos un concepto de que el jugador, creo que todavía prevalece, que el jugador de futsal, el habilidoso ese, son los bajitos, los chiquitos, esos son los que son habilidosos. Cuando llegamos allá y vimos el biotipo de los jugadores iraníes, porque nos tocó el grupo, tocó Irán, que era el quinto del mundo, y España, que era el subcampeón de nuestro grupo, y el campeón de África, que era Marruecos. Cuando vimos las corpulencias de esos jugadores, me quedé pensando, ¿serán habilidosos? Nosotros jugamos contra Marruecos, estábamos perdiendo 3-0, posteriormente ganamos 8-3,
nos quedamos viendo el juego de Irán contra España. Cuando yo veo que España, esos tipos basquetbolistas prácticamente, 6-1, 6-2, España coloca 2 pivots y le tiraban la pelota y ellos bajaban la pelota para que entrara el otro. O sea, vi un futsal totalmente diferente al que nosotros practicamos y el que habíamos jugado en el primer partido. Futsal más directo, un futsal prácticamente con juego aéreo, con una velocidad vertiginosa. Y me quedé pensando, que ya el profe me lo había adelantado, me había dicho, cuando ves allá vas a ver la diferencia física contra nuestros jugadores, y así fue. Biotipo, potencia, otro nivel. Cuando nos tocó jugar contra España el juego siguiente, perdimos 8-3, pero fuimos el único equipo junto a Brasil que le metió 3 goles. Más nadie le metió 3 goles. Más nadie le metió 3 goles ni siquiera Irán. Irán quedó 2-2. Nosotros le metimos 3 goles, donde para mí Michael de León fue el mejor jugador de ese partido. Hizo 2 goles. Pero que va, el biotipo, los arranques, cambio de ritmo, aceleración, o sea, mucho mejor que nosotros. Posteriormente nos tocó con el juego con Irán. El juego con Irán fue parejo, perdimos 4-3 y ese juego nos clasifica a la segunda vuelta. Posteriormente jugamos contra Brasil, que era el campeón mundial del 2008 y que fue a la postre fue el campeón. O sea, nos tocó jugar contra el campeón y el subcampeón. O sea, tú vas primera vez a un mundial y te tocan los 2 finalistas y los únicos que hasta, o sea, ¿Cómo era Falcao en vivo, profe? No, voy allá, voy por partes. Primera vez que vas a un mundial y te tocan el campeón y subcampeón. Y que terminaron 1-2 también en ese mundial. Imagínate. Entonces, los brasileños, hay una anécdota en ese partido. Yo le digo al profe de campo y al cuerpo técnico que estaban ahí, le dije, vamos a hacer algunas variantes y vamos a meter jugadores. O sea, la variante era de jugadores más defensivos. Yo los invito a que ustedes pongan el partido Panamá-Brasil. Terminó 16-0. Sí, correcto, 16-0. Pero yo quiero que ustedes vean en qué minuto Brasil nos mete el primer gol. Si no me equivoco, fue entre el minuto 7 y algo al 8. O sea, Brasil no nos goleó en el minuto 1, ni 2, ni 3, ni 4. Nos goleó ya en el minuto 7 y 8, cuando ya tuvimos que hacer los cambios. Un equipo no puede jugar futsal. No es como aquí en Panamá que el jugador juega a los 40 minutos. Allá 3, 4, 5 para afuera. Entonces ya cuando ya el equipo se nos agotó, que tuvimos que hacer las variantes, fue donde ellos aprovecharon y nos meten 8 goles. Entonces, yo quiero que ustedes el segundo tiempo no lo vean el primero y vean a partir de qué minuto nos golean y vean los jugadores que estaban en cancha. O sea, les voy a dar eso de tarea. Vean el primer tiempo. Entonces, en el segundo ya Falcao comenzó a hacer la suya. Bueno, no hicieron los goles. Pero eso sí, les repito, biotipo, cambio de ritmo, fuerza, potencia, rotaciones. O sea, es otro mundo. Es otro mundo. Entonces, y yo le decía al profesor Saúl, y él no me deja mentir. Ahora que estamos buscando, profe, nos estamos tratando de llevar muchos jugadores livianos y estamos tratando de buscar jugadores que tengan masa muscular y que tengan un biotipo, porque sabemos a qué nos enfrentamos. Esto le digo al profesor Saúl. Para un mundial no podemos llevar un centroamericano, pero para un mundial hay gente con buen biotipo, porque lo que nos vamos a encontrar allá son gente que te echan el carro y allá va. Pero sí, lo invito a ustedes a que vean ese primer tiempo y bueno, yo agrego un poquito más, profesor Saúl, la humildad va por delante, ¿no? Yo creo que también, más allá también de ir a un mundial, uno de sus sueños debe ser más adelante ser director de la selección de fútbol. Le iba a preguntar. Bueno, yo trato de pensar a corto plazo.
claro, yo se lo he comentado al profe, yo sí aspiraría a ser técnico de la selección nacional, pero obviamente en este tiempo yo sé, y no es porque yo trabaje con él, pero yo sé que la selección está en muy buenas manos. Entonces, ahorita mismo yo quiero seguir aprendiendo, nutriendo más mis conocimientos y obviamente ganando experiencia, viendo a uno de mis maestros y obviamente más adelante, cuando ya todo se dé de manera natural y si es posible, obviamente llegar a dirigir la selección nacional. ¿Qué valores o qué principios han sacado y han tomado absorbido a través del deporte y cuáles han sido los más importantes para ustedes, para cerrar? Bueno, rápidamente, honestidad. Creo que soy de las personas que siento que hay que ser muy honesto. La honradez, trato también de ser lo más honrado posible. La lealtad. Como decimos aquí en Panamá, ser puro, mostrarme tal como soy para que las personas me conozcan y también que las personas sepan que pueden contar conmigo, que no solamente me vean como un entrenador, y tratar, aunque soy de los que piensan que la humildad es bastante subjetiva, mantenerme lo más humilde posible. Así que creo que esas son, entre otros, pues, pero son los que se me vienen ahorita mismo a la cabeza y los que trato de aplicar constantemente. La primera escuela es el hogar. Los valores se inculcan a uno en el hogar y uno lo va cultivando y va desarrollando en el colegio, en la universidad, en el trabajo, los compañeros de equipo, etcétera, etcétera. Cuando esos valores están bien arraigados, es fácil ponerlos en práctica. Cuando uno llega al deporte, porque primero el profesor Saúl también jugó como deportista, nos inculcaron esos valores en la escuela, etcétera, etcétera. Cuando llegamos ahora a la parte técnica, sabemos que tenemos, por ejemplo, si es universitario, lo tenemos a ustedes. Si es selección, tenemos a los jugadores de selección. Tenemos seres humanos, tenemos que darle un ejemplo de vida. Por eso hablamos de que somos orgullosos de todos ustedes, de lo que han logrado profesionalmente y van a seguir logrando. Y nos sentimos parte de esa formación integral, porque en esa parte de formación integral no está solamente el deporte, sino está los valores. Y uno practicar como el ejemplo, porque si nosotros queremos que ustedes el día de mañana sean unos profesionales o tengan valores, tenemos que enseñárselos nosotros como técnicos. Nosotros somos el reflejo hacia esos valores. Y ustedes que han estado con el profesor Saúl, los que han estado conmigo en la UNA, en la Argentina y en la nacional y en selecciones nacionales, saben que los valores de disciplina, puntualidad, responsabilidad, honradez, amor al deporte y sobre todo, como dijo el profesor Saúl, lealtad con el que trabaja con uno, lealtad con los jugadores, lealtad, o sea, con la institución, lealtad con la universidad, lealtad con la federación, lealtad con el país, o sea, donde uno trabaja, donde me ha tocado trabajar. He trabajado en clubes también, lealtad con el club. Entonces, los valores vienen impregnados desde el lugar, van desarrollándose en el colegio, en la universidad, en el deporte, claro que van a poner más en práctica, pero cuando uno está del lado de acá, tiene que proyectarlo hacia ustedes. Porque imagínense, si el profesor Saúl llega tarde o el profesor Saúl falta, el profesor Saúl el día de mañana que él le quiera llamar la atención, no va a poder porque usted hace lo mismo. Entonces, como digo el profesor Saúl, hay una línea muy delgada entre los jugadores y el cuerpo técnico, que ni ustedes deben de pasar para acá, ni nosotros debemos pasar para allá, que esa es la línea del respeto. Ustedes nos respetan y nosotros los respetamos. Entonces, es una línea muy delgada que a veces hay entrenadores que la dejan pasar. Entonces, por eso ustedes ven que hay problemas, a veces hay problemas entre jugadores y directores, porque el entrenador no define esa línea. Entonces, en esa línea está el respeto. El respeto es otro valor siempre. Entonces, estamos hablando de que en el deporte, entonces nosotros como educadores,
abrirá valores para que ustedes lo observen y si trabajamos con niños, mucho más, porque ellos son una esponja. Entonces, creo que el trabajo de entrenador, una de sus características es tener valores. Entonces, ustedes son los mejores, ustedes son nuestro mejor ejemplo. Cuando ustedes van a ser profesionales, van a la calle o en la universidad, el comportamiento de ustedes refleja lo que nosotros les enseñamos de valores dentro del deporte. Entonces, como tú dijiste, ¿qué hemos aprendido? Todos estos valores. Y no aprendido, sino lo hemos puesto en práctica. Porque lo tenemos que poner en práctica para que ustedes lo vean. Y ustedes también más adelante son un agente multiplicador con su familia, con sus compañeros, en el trabajo, en la universidad y en familiares. Bueno, profes, de mi parte, un honor de verdad. Como siempre, conversar con un padre para mí que es el profe Saúl, también con el profe Porfirio, un honor, profe, conversar con una eminencia como usted, y de verdad de todo corazón yo deseo que yo sé que ustedes van a volver al banquillo del Panamá Futsal, y le deseo lo mejor siempre al frente de la selección de futsal, al profe Porfirio, al profe Saúl, y espero, ¿no? ¿Por qué no más adelante ver, como dije, a un padre para mí dirigiendo la selección de fútbol sala? Porque es una gran persona y lo conozco muy bien y sabe que lo quiero mucho, profe, y igual. mucho los dos, profe. Estamos viviendo tiempos oscuros de verdad y muchas bendiciones. Igual. Cuídense porque hay que cuidarse.